Muy buenos días a todos. Primero que nada, quiero desearles a todos un muy feliz año. Espero que hayan disfrutado muchísimo estos días en compañía de su familia. Y pues nos toca iniciar el día de hoy con la primera sesión del año de Journal Club, la cual se titula Explica la hipótesis de la barrera epitelial, el aumento de la alergia, autoinmunidad y otras condiciones crónicas. Bueno, primero que nada voy a agradecer la asesoría del doctor Carlos Macuset por su ayuda en la preparación de este tema. Yo soy la doctora Grecia Jacqueline Hernández Salcido y soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica. Ok, para dar inicio, el autor principal de este artículo es el doctor Sesmi Agdis. Él es director del Instituto Suizo de Investigación sobre Alergias y Asma en Davos y también es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zúrich. También es miembro del Senado de la Academia de Suiza de Ciencias Médicas desde 2014 y se desempeñó como editor en jefe del Journal of Allergy and Clinical Immunology desde el 2015 hasta el 2018 y hasta el momento cuenta con 481 publicaciones. Este artículo se publicó por primera vez, se publicó originalmente en la revista Nature Reviews Immunology, la cual tiene un factor de impacto bastante alto de 53.106 y su fecha de publicación fue en noviembre del 2021, así que es un artículo bastante nuevo. Vamos a dar inicio. Primero que nada, nos hace una remembranza histórica este artículo, en donde nos habla que antes de la primera descripción de la fiebre del heno en 1819 por John Bostock y antes de que se publicara la primera serie de casos sobre esta enfermedad por Charles Buckley en 1873, realmente había muy poca conciencia sobre las enfermedades alérgicas. Después viene la primera ola de epidemias alérgicas en donde la rinitis alérgica se vuelve muy común a final del siglo XIX y alrededor del siglo XX la prevalencia de esta enfermedad había aumentado muchísimo. Alrededor de la década de 1960 el asma alérgica y la dermatitis atópica de igual manera alcanzaron proporciones que se consideraron epidémicas y también se vio que a la par hubo un aumento en las enfermedades tanto autoinmunes como metabólicas, en donde tenemos como ejemplo la diabetes mellitus, la obesidad, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple y la enfermedad celíaca. Y para el año 2000 también hubo un aumento en la prevalencia de la alergia alimentaria, de la esofagitis eosinofílica y de la anafilaxia principalmente inducida por fármacos. También se vio que hubo un aumento significativo en la prevalencia de la IgG e IgE específicas para ciertos alérgenos. Y para 2018 se detectaron anticuerpos IgG específicos para leche y huevo en casi todos los bebés que se evaluaron antes de la edad de 1 año. Esto resulta interesante ya que estos anticuerpos específicos rara vez se detectaron antes de las décadas de 1970 y 1980. Y el inicio reciente de estas epidemias alérgicas, autoinmunes y metabólicas nos llevan a la pregunta de qué podría estar detrás de este desarrollo y qué tienen en común todas estas enfermedades. Algunas de las teorías propuestas que se utilizaron para explicar este aumento de la prevalencia pues fueron la predisposición genética, cambios en el estilo de vida, principalmente por la urbanización y la modernización de las ciudades, el aumento de la tasa de nacimiento por cesárea, el uso temprano de antibióticos, la dieta occidentalizada, y la obesidad. Existen varias hipótesis que pues nos han ayudado a explicar un poquito, ¿verdad? Una de ellas es la ya conocida hipótesis de la higiene. Esta propone que determinados microorganismos van a proteger frente a enfermedades inflamatorias y que su pérdida por medidas de higiene se va a traducir en un aumento de la alergia, el asma y la autoinmunidad. Se han propuesto varias extensiones de esta teoría de la higiene en donde encontramos dos principales. La primera es la teoría de los viejos amigos, que sugiere que algunas especies microbianas evolucionaron en conjunto con los seres humanos y los animales que la rodean y tienen pues ciertas funciones protectoras. Y otra teoría es la de la biodiversidad. Esta propone que un microbioma humano enriquecido va a promover un equilibrio inmunológico y va a proteger contra las alergias y algunos otros trastornos inflamatorios. Todas estas teorías en conjunto se van a centrar en el papel de que la microbiota que involucra respuestas inmunes inapropiadas y van a postular que los cambios en la composición de los microbios son la principal razón para el desarrollo de este tipo de enfermedades. Ok, las primeras conexiones que se vieron entre la microbiota, la alteración intestinal y las enfermedades inflamatorias
se establecieron a finales de la década de 1980 y el inicio o principios de los 90, principalmente por el descubrimiento entre el vínculo de una barrera intestinal desregulada y la enfermedad inflamatoria intestinal y también la enfermedad celíaca. Se demostró que las barreras epiteliales defectuosas en órganos afectados, en asma, dermatitis atópica, rinitis alérgica, rinosinusitis crónica y esofagitis eosinofílica fueron las primeras enfermedades que se describieron. Y pues se han propuesto una gran cantidad de estrategias terapéuticas que tienen como objetivo el prevenir la pérdida de la integridad de la barrera epitelial o restaurar la disfunción de esta barrera. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, ¿cómo se explica? Pues una sería la secreción de moléculas que alteran la barrera. Estos pueden ser agentes que funcionan a través de una regulación epigenética para generar la integridad de la barrera. También por varios tipos de modalidades de curación para las barreras defectuosas, y se han hecho muchos esfuerzos para la prevención tanto del eczema y de la sensibilización de alimentos. Algunos de los productos que se han utilizado para tratar de mejorar este tipo de barreras han sido el uso de emolientes y algunas medidas de control de la exposición ambiental para que se pueda proteger esta función. En 2017, dos autores, Potovin y Schleimer, propusieron la teoría de la hipótesis de la barrera, que es en la que nos vamos a enfocar más en este artículo. Esta hipótesis, como habíamos mencionado, pues tiene cierta relación con las hipótesis que habíamos mencionado con anterioridad y se han utilizado para explicar el aumento de la prevalencia de las enfermedades alérgicas y autoinmunes, argumentando que los cambios ambientales causados por la industrialización, la urbanización y ese estilo de vida occidentalizado al que estamos acostumbrados afectan la barrera epitelial de la piel, de las vías respiratorias y también de la mucosa intestinal. La fisiopatología que ellos proponen es que el desarrollo de barreras epiteliales con fugas nos va a llevar a una disbiosis microbiana y posteriormente a una translocación de bacterias. Y esto va a traer como resultado el desarrollo de microinflamación tisular. Todos estos procesos, no solamente van a propiciar alergias y enfermedades autoinmunes, sino que también va a involucrar una amplia gama de enfermedades en las que las respuestas inmunes a las bacterias translocadas pueden llegar a tener efectos sistémicos. Ahora, ¿cuáles son las afecciones causadas o exacerbadas por epitelios dañados? Las vamos a dividir principalmente en tres clasificaciones o tres categorías. La primera van a ser las afecciones crónicas. Aquí vamos a incluir aquellas enfermedades que tienen defectos de las barreras locales causadas por patologías en la piel o en algún otro tejido. Como ejemplo, algunas enfermedades alérgicas, la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad celíaca. Después vamos a tener la otra categoría que involucra a las condiciones autoinmunes y metabólicas crónicas. Aquí las barreras con fugas y la disbiosis microbiana en el intestino van a contribuir no solamente al inicio de la enfermedad, sino también a sus exacerbaciones. Aquí como ejemplo tenemos a la diabetes mellitus tipo 1, la tipo 2, a la obesidad, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, la espondilitis anquilosante y el lupus eritematoso sistémico. Y por último tenemos otras afecciones crónicas. Los defectos en la barrera intestinal y la translocación de la bacteria se van a asociar con afecciones principalmente neurológicas y psiquiátricas. Aquí tenemos como ejemplo los trastornos del espectro autista, la depresión crónica, algunos trastornos psiquiátricos relacionados con enfermedad de Parkinson y enfermedad de Alzheimer. Esta revisión tiene como objetivo analizar primeramente los cambios ambientales durante las últimas décadas que llevaron al aumento de las agresiones específicamente a estas barreras epiteliales. Y luego se encarga de examinar un poquito la participación de las células epiteliales, tanto en respuestas inflamatorias como en la regulación de estas barreras epiteliales. ¿Cuáles son estos agentes que se han estudiado a lo largo del tiempo? Pues pueden ser algunos alérgenos derivados como el ácaro del polvo, bacterias, hongos, virus, toxinas que se encuentran en agentes principalmente de lavandería, de lavavajillas y de limpieza en el hogar. Tensioactivos, enzimas y emulsionantes de los alimentos,
humo del cigarrillo, el material particulado por la contaminación ambiental, los gases del escape de diésel, el ozono, las nanopartículas y los microplásticos que dañan a la barrera epitelial de la piel. Algo muy interesante que menciona este artículo es que se demostró que los detergentes utilizados para la ropa, para las lavavajillas y algunos otros agentes de limpieza domésticos se consideran tóxicos directos para las células epiteliales. Y se ha visto que existe una conexión entre la exposición a detergentes y el desarrollo principalmente de asma o de dermatitis atópica. Ahora bien, vamos a enfocarnos un poco más en el daño epitelial causado por detergentes para la ropa. Como les mencionaba, estos agentes van a funcionar como tóxicos directos, y van a dañar tanto la piel humana como las células epiteliales bronquiales. El artículo nos menciona otros 2 artículos que son los que les pongo aquí arriba por si alguien quiere leerlos después, pero básicamente el estudio que se hizo fue un análisis del transcriptoma de las células epiteliales bronquiales que estaban expuestas a detergentes para ropa diluido hasta 50,000 veces. Esto es interesante ya que incluso a diluciones muy altas, la exposición a detergentes se vio que interrumpió la función de la barrera epitelial. Ellos vieron, bueno, aquí tenemos la barrera epitelial, si vamos a tener estos agentes tóxicos que van a generar daño y van a provocar pérdida de las uniones estrechas de la barrera epitelial y van a generar una barrera con fugas. ¿Qué va a pasar? Pues aquí arriba tenemos una gran cantidad de toxinas, de alérgenos, de microbios que van a poder penetrar y van a poder desarrollar una respuesta inmunitaria al introducirse un poquito más profundo, ¿verdad? Ellos vieron en este estudio que había una regulación positiva de los genes implicados en el metabolismo de los lípidos, el estrés oxidativo y la supervivencia celular, y que había una regulación negativa de los genes implicados en la adhesión celular, la organización de la matriz extracelular, la cicatrización de las heridas y el aumento de la expresión de interleucina 33. Como vemos, todos estos factores en donde existe esta regulación negativa, pues van a ser los que van a generar estas fugas o este daño a la barrera epitelial. Algo que nos menciona es que los 2 tensioactivos más utilizados en los detergentes va a ser el dodecil sulfato de sodio y el dodecil benceno sulfato de sodio, y se ha visto que estos son los capaces de dañar las uniones estrechas de la barrera epitelial. Otro punto interesante fue el estudio de los emulsionantes de los alimentos procesados, ya que se ha visto que estos tienen un efecto perjudicial. ¿Por qué? Porque son capaces de aumentar la permeabilidad del intestino, incluso a concentraciones muy bajas. Y algunos de los emulsionantes se van a comportar como si fueran detergentes e incluso trazas de estos agentes aumentaron la translocación bacteriana en algunos modelos múridos que se estudiaron. Estas sustancias pueden mostrar efectos sinérgicos incluso a bajas concentraciones y la inflamación epitelial crónica puede incrementar aún más sus efectos. Ahora bien, vamos a ver entonces lo que sigue, que sería la regulación de las barreras epiteliales. ¿De qué está conformada nuestra barrera epitelial? Básicamente por moco, por la microbiota, líquido superficial, complejos, unión entre células epiteliales adyacentes que van a componer las uniones estrechas. Hay algunas proteínas que nos van a proporcionar este efecto de barrera y estas se van a encontrar en el estrato córneo, ya que aquí se va a formar una barrera física mucho más fuerte que en las membranas mucosas. Esto debido a la expresión de estas proteínas. La principal que ya conocemos, la filagrina, que va a ser una proteína formadora de filamentos, la proteína estructural de la oricrina, la involucrina, la proteína similar a profilagrina homerina. ¿Cuál va a ser el papel de las células epiteliales en la respuesta innata? Bueno, va a ser el facilitar el aclaramiento mucociliar, el producir péptidos antimicrobianos, citocinas y quimiosinas que nos van a ayudar a proteger contra agentes extraños y también van a tener la función de activar las células intraepiteliales y subepiteliales y reclutarlas hacia los tejidos en caso de que llegara un agente, estos pudieran combatirlas. Continuando con esta regulación, bueno, la capacidad del epitelio para poder controlar este daño tisular y reparar las señales va a ser esencial para limitar estas lesiones tisulares y controlar la resolución de la inflamación por medio de esta reparación tisular. En algunos estudios que se han realizado en intestino, en piel, en esófago, en bronquios y en senos paranasales, demostraron que se pueden inducir respuestas inflamatorias
como consecuencia de las aperturas a nivel de la barrera epitelial, dando lugar pues a un círculo vicioso en donde vamos a tener pues la exposición de la barrera que va a ocasionar daño por ciertos agentes. Esto nos va a traer consigo inflamación del epitelio y más daño a la barrera, colonización por patógenos oportunistas, disbiosis microbiana y disminución de la biodiversidad, posteriormente translocación bacteriana, y esto es lo que nos va a generar una respuesta inmune que pues va a propiciar este círculo vicioso y va a generar esta inflamación crónica que vamos a tener efectos principalmente a nivel de la cicatrización. Se ha visto que podemos tener como dos caminos. Uno es, por ejemplo, si las uniones epiteliales estuvieran cerradas, como sería lo normal, estas protegerían contra el exposoma, incluidos alérgenos, contaminantes, microbios y aparte con sus enzimas y toxinas. Pero si las uniones estrechas epiteliales están abiertas por todos estos efectos que ya vimos, pues esto va a ayudar a que se drenen las células inmunes y las moléculas proinflamatorias de la subepiteliales, y también va a permitir la entrada de estas sustancias extrañas a los tejidos que son más profundos. Y en general, al momento en que entran todos estos agentes que les menciono, se va a producir una serie de eventos patológicos y que va a generar esta disrupción crónica de la barrera, que va a incluir, como ya vimos, la disbiosis y la translocación bacteriana y la colonización por los patógenos que se consideraban en un momento comensales. Y esto nos va a generar pues el desarrollo de respuestas crónicas por medio de linfocitos T, particularmente la respuesta de tipo TH2 en las enfermedades alérgicas. Ahora, vamos a pasar al punto de la disbiosis microbiana y la translocación. Cuando la microbiota, que por lo general se encuentra en la superficie del epitelio, se traslada hacia las capas más profundas, va a llegar hasta abajo de las células epiteliales y va a estimular a todas las células del sistema inmunológico para que empiecen con un proceso inflamatorio. La disbiosis microbiana, la translocación transepitelial de los microbios comensales y la mayor colonización por patógenos oportunistas van a ser un sello distintivo de los tejidos que tienen una barrera dañada. Y esto va a traer consigo este círculo vicioso que les menciono, que va a promover mayor inflamación y mayor daño a la barrera. Las células epiteliales primarias se van a originar a partir de las células epiteliales basales, que son las que tenemos aquí. Estas se van a dividir y se van a diferenciar y van a sintetizar algunas moléculas de barrera. Las células inmunes, en donde vamos a tener algunos actores como las células dendríticas, los macrófagos, las células linfoides innatas, las células T, las citocinas, en este entorno inflamatorio, pues son fundamentales para que pudiera haber una regeneración de las células madre y de la barrera epitelial. En este escenario, la reconstitución de un epitelio sano se va a ver obstaculizada, ya que no van a tener la capacidad de hacer como esta barrera por este microambiente inflamatorio, y esto es lo que nos va a llevar a la aparición de heridas crónicas y procesos de inflamación. Se ha demostrado, por ejemplo, que bueno, ya vimos como que todo lo malo, pero que también hay ciertos procesos que se pueden considerar protectores. Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn se identificó un mecanismo protector que previene la diseminación sistémica de las bacterias translocadas. Y este fenómeno se conoce como grasa rastrera. ¿En qué consiste? Bueno, el tejido adiposo mesentérico va a migrar hacia los sitios de disfunción de la barrera intestinal y va a llevar al desarrollo de otro tipo de barrera. En este caso va a ser de tejido adiposo. Y esta barrera va a intentar compensar la deficiencia de la barrera epitelial. También en otro estudio, en un modelo múrido de inflamación respiratoria y de cultivos de interfaz aire líquido en células epiteliales bronquiales humanas, se demostró que la inhibición de la histona desacetilasa, puede llegar a restaurar la integridad de la barrera. Continuando con la regulación, bueno, aquí vamos a hablar un poco más acerca de las respuestas de tipo TH2. Este es el mecanismo predeterminado esencial para la defensa contra parásitos y venenos, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, nos pone el ejemplo de la neumonía eosinofílica en 1932. Esta fue escrita por William Loeffler, y esta fue dirigida a la neumonía ocasionada por algunos helmintos. Aquí es interesante conocer un poquito de su ciclo de vida, ya que durante este ciclo
Los huevos fertilizados de los helmintos se van a ingerir por vía oral y se van a eclosionar en el intestino. Y las larvas, que son pequeñitas y pueden llegar a medir alrededor de 0.5 milímetros, pueden llegar a migrar a los pulmones y aquí generar una respuesta. Sin embargo, hay algunos helmintos, por ejemplo, como el ascaris, que van a crecer y crecer y crecer hasta que van a llegar a tener, pues, unos tamaños bastante grandes. Incluso en el adulto pueden llegar a medir desde 15 hasta 20 centímetros. ¿Qué pasa? Aquí es donde entra esta respuesta tipo TH2, ya que en el pulmón esta respuesta, mediante una neumonía eosinofílica, lo que va a hacer es que junto con la apertura de las barreras epiteliales va a asegurar que las larvas sean expulsadas y se vayan nuevamente hacia el intestino. ¿Por qué? Porque no puede permitir que estas larvas sigan creciendo a nivel del pulmón, ya que pues sería un problema un poco más, bueno, un problema mucho más grave. Esto también puede resultar en la picazón grave, en el rascado, drenaje transepidérmico a través y fuera de la piel inflamada, como se observa en la dermatitis atópica. Ok. Bueno, vamos a continuar hablando de la respuesta tipo TH2. Algunas condiciones como la rinosinusitis crónica, el asma y la dermatitis atópica se van a caracterizar por este tipo de respuesta. Aquí vamos a tener algunos actores como las células T helper de tipo 2, las células linfoides innatas 2. Todas estas células inmunes circulante activadas pueden migrar a varios tejidos en la sangre periférica de pacientes con diversas enfermedades inflamatorias crónicas. Y la activación extensa de estas células debido a barreras epiteliales permeables podrían ser un mecanismo responsable de la marcha atópica en las enfermedades alérgicas, en donde ya conocemos que va a ser la alergia alimentaria, posteriormente la dermatitis atópica, luego el asma y luego la rinitis. También hablamos de la respuesta TH1. ¿Por qué? Pues esta va a ser un poquito más abajo. Esta respuesta se va a caracterizar por una apertura de la barrera epitelial seguida de una inducción de apoptosis de las células epiteliales, lo que va a provocar una lesión tisular. Se ha visto que el interferón gamma, el FAS, el faligando, el factor de necrosis tumoral, y el inductor débil de la apoptosis similar a TNF o TWIC son moléculas responsables tanto de la muerte de queratinocitos en el eczema, la diseminación del asma, rinosinusitis y colitis, y también van a propiciar la muerte de algunas células epiteliales de la mucosa. También tenemos otro tipo de respuestas involucradas que van a ser la TH17 y la TH22. Y aquí algunos estudios sugieren que más bien tienen un papel protector para la barrera epitelial. Hay algunos otros mecanismos adicionales que también pueden alterar la barrera epitelial, como es la activación del inflamasoma y la respuesta al estrés celular grave, por ejemplo, en las quemaduras, ya que todos estos mecanismos van a provocar fugas de la barrera, disbiosis microbiana y posteriormente una translocación de estas bacterias. Toda esta respuesta inmune hacia este microbioma disbiótico y patógeno, pues va a involucrar, como les mencioné, una gran cantidad de respuestas. Y una característica importante de la inflamación crónica de la mucosa es el desarrollo de una respuesta inmune hacia patógenos facultativos, es decir, hacia los comensales. Aquí vamos a tener la actuación tanto de la respuesta tipo TH2, pero también puede haber una respuesta tipo mixta que va a involucrar componentes inflamatorios de la respuesta tipo 1 y de la respuesta tipo 17. Todas estas respuestas van a ocurrir por debajo del epitelio y van a dar lugar a la apertura de estas uniones estrechas que va a generar la fuga. Aquí vamos a hablar específicamente de una bacteria muy importante que se ha involucrado en muchas de las enfermedades que estamos hablando, que va a ser el Staphylococcus aureus. Pues, va a ser muy característica de la respuesta de tipo TH2. Esta es la bacteria más abundante que coloniza los tejidos dañados por la barrera de la piel y las mucosas respiratorias a nivel superior. Se ha visto que las enfermedades que tienen una ruptura de la barrera son el asma, la rinosinusitis y la dermatitis atópica. Y también se ha visto una alta prevalencia de anticuerpos IgE específica que van a modular la gravedad y las exacerbaciones de este tipo de enfermedades en los que ha estado involucrado esta bacteria que es el Staphylococcus aureus. Ahora, como veíamos ahorita del proceso del pulmonar, ¿verdad? Con los helmintos, existe una respuesta de expulsión de los microbios en tejidos subepiteliales, es decir, un poquito más abajo, pero en esta ocasión para las bacterias. Bueno, las bacterias translocadas no se van a poder expulsar de forma tan fácil y la barrera no se va a poder cerrar
en este tipo de inflamación crónica. ¿Por qué? Porque las señales de estos tipos de estos microbios que son comensales o patógenos facultativos van a ser como muy débiles para poder estimular una respuesta antibacteriana adecuada, seguida de una cicatrización adecuada del tejido. Además, una respuesta de tipo 2, por lo general, no va a implicar una respuesta inflamatoria neutralizante contra los bacterias o microbios. Es más probable que nos vaya a conducir a una cronicidad en lugar de la eliminación de este agente infeccioso. Además del Staphylococcus aureus, hay algunos otros patógenos facultativos como el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis, que también se van a asociar principalmente con el desarrollo de asma. Estos patógenos o este crecimiento excesivo de patógenos facultativos va a conducir a una disminución de la biodiversidad local del microbioma y esto va a contribuir al desarrollo de enfermedades alérgicas como nos postulaba la hipótesis de la higiene. Algo que me pareció interesante es que los niños con asma exhiben una respuesta inmune aberrante a patógenos oportunistas mucho antes de desarrollar la enfermedad. También se ha visto que hay algunas bacterias filamentosas que pueden inducir una respuesta de tipo TH17 y esta respuesta inmune puede conducir al desarrollo de enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple, la enfermedad inflamatoria intestinal o la artritis reumatoide. Como veíamos, pues vamos a tener una clasificación de estas enfermedades que son características por tener un daño de la barrera epitelial. Y va a ser como afecciones debidas a inflamación directa sobre los tejidos afectados, como vemos en la dermatitis atópica, el asma, la rinosinusitis, la rinitis alérgica, la esofagitis eosinofílica, la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad celíaca. También tenemos a las enfermedades autoinmunes y metabólicas que están asociadas a los defectos de las vías respiratorias de la barrera intestinal, como la diabetes, la obesidad, la esteatopatitis no alcohólica, la hepatitis autoinmune, la cirrosis hepática y otras enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, esclerosis, lupus y espondilitis anquilosante. Y por último, las enfermedades neuropsiquiátricas que están relacionadas con la disbiosis microbiana y la filtración a través de la barrera epitelial, como el autismo, el Parkinson, el Alzheimer, el estrés relacionado con trastornos psiquiátricos y la depresión crónica. Ahora vamos a ver cada una de ellas. La primera, vamos a hablar de estas enfermedades crónicas que tienen defectos en la barrera local. Ya vimos cuáles son las enfermedades. Aquí, ¿qué es lo más importante? Las proteínas de la barrera, principalmente la filagrina. Porque este va a ser un componente clave en el estrato córneo, va a proporcionar 2 capas de barreras cutáneas y su mutación se ha visto que se asocia con una amplia gama de enfermedades alérgicas y también de sensibilización a la IgE. Como nos postulan estas hipótesis, la exposición a detergentes, emulsionantes, material particulado, ozono y alérgicos en la primera infancia pueden llegar a ser bastante relevantes para el desarrollo de sensibilización a los alérgenos en los primeros años de vida. En cuanto a las enfermedades que tienen defecto de la barrera epitelial, que son autoinmunes y metabólicas, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, las células las células inmunes que van a estar activadas en el intestino permeable o en el pulmón, que son estos, van a poder migrar hacia otros órganos o hacia otros tejidos para ocasionar la enfermedad. Para varias enfermedades autoinmunes se ha demostrado una conexión entre la ruptura de la barrera tanto intestinal como en el pulmón para la inflamación de otros órganos. Por ejemplo, se menciona aquí en el artículo un vínculo que se estableció entre la alteración de la barrera intestinal y la inflamación a nivel de las articulaciones, principalmente, pues, que nos daría pues la artritis, ¿verdad? Este modelo se describió en ratones, es un modelo murido. Pero aquí me parece bastante interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la disrupción de la barrera, pero la vamos a tener manifestada en alguno de otros órganos. También se ha visto que la contaminación del aire y la exposición a este material particulado, partículas de suspensión, se ha visto que ha aumentado la actividad de las enfermedades como la esclerosis múltiple. Esto porque aumenta las células T, CCR6 positivas o CD4 positivas y también tiene propiedades migratorias que le van a permitir cruzar la barrera hematoencefálica. También se ha visto que la contaminación genera un aumento en el número de células dendríticas mieloides y que se va a expresar con citocinas como interleucina 1 beta, interleucina 6 o interleucina 23.
y también puede estimular el desarrollo de células de tipo Th17. Cuando las barreras epiteliales del tracto intestinal o respiratorio se rompen, se va a producir la disrupción o ruptura de algunas otras barreras, entre las que podemos encontrar, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, algunas barreras endoteliales o la barrera del ojo. Todos estos defectos de la permeabilidad pueden conducir a la formación de células inmunes, reclutamiento y activación, que nos va a dar como resultado trastornos metabólicos y trastornos autoinmunes. Vamos a pasar ahora a los otros tipos de enfermedades. Por ejemplo, un intestino permeable o una barrera respiratoria interrumpida se consideran iniciadores o la consecuencia del desarrollo de la enfermedad. Aquí nos hablan principalmente de diabetes y de obesidad. Ellos han visto, bueno, en el artículo se menciona que se vio que el intestino permeable se considera un iniciador. ¿Por qué? Porque la disfunción subclínica de la barrera intestinal puede detectarse en individuos incluso antes de que desarrollen la enfermedad. Aquí estamos hablando de diabetes mellitus tipo 1. ¿Cuál es la evidencia que ellos proponen? Pues se hizo un estudio en un modelo múrido donde se produjo aumento de la permeabilidad gástrica y del intestino delgado antes de la insulinitis y de la diabetes clínica. También vieron que los niveles altos de glucosa pueden conducir a la regulación a la baja de proteínas de las uniones estrechas, ya que disminuyen la expresión de la conexina 43. Y en la obesidad, una perturbación de la microbiota junto con una respuesta inflamatoria persistente de bajo grado también va a ocasionar alteración a nivel del intestino y del tejido graso. Otros actores importantes son las toxinas bacterianas, en donde se ha demostrado que varias toxinas, como las enterotoxinas del Staphylococcus aureus, la toxina Sonula occludens del Vibrio cholera y las toxinas de Bacillus subtilis pueden llegar a dañar la barrera epitelial. La sonulina, vamos a hablar específicamente de ella, ya que se ha visto que está bastante involucrada. Este es un precursor de la aptoglobina, que es un análogo humano de la toxina Sonula occludens, y regula de forma negativa la función de las uniones estrechas y tiene un papel muy importante en algunas enfermedades autoinmunes, como cual la diabetes mellitus tipo 1, ya que se ha visto que un inhibidor de la sonulina podría revertir las manifestaciones de la enfermedad y la translocación microbiana en el intestino. A nivel de la artritis reumatoide, al aumento de los niveles séricos de la sonulina se relaciona con una barrera intestinal con fugas y representa un objetivo de tratamiento. Y en la esclerosis múltiple, el aumento de las concentraciones de la sonulina se relacionó con una apertura de las uniones estrechas, así como de la ruptura tanto de la barrera intestinal como de la barrera hematoencefálica. Y pues otras enfermedades crónicas como las hepáticas, en donde vamos a incluir el hígado graso, la hepatitis autoinmune y la cirrosis hepática. Ok, en el hígado graso, porque es importante, ya que tiene una prevalencia bastante elevada, hasta casi 25% de la población, y tiene un gran vínculo con algunas otras comorbilidades como la diabetes mellitus y la obesidad. La alteración de las barreras vasculares y epiteliales intestinales y la disbiosis microbiana intestinal son eventos tempranos que van a formar parte de su fisiopatología. En la hepatitis autoinmune, que es un trastorno hepático inflamatorio crónico y progresivo, que es inmunomediado, se ha visto que el aumento de la permeabilidad intestinal, alteración del microbioma y translocación bacteriana se asocia con su gravedad. Y por último, la cirrosis hepática, aquí va a estar alterada la barrera intestinal, lo que va a hacer más permeable pues este paso y va a permitir la translocación de bacterias, productos bacterianos y pues ciertos fragmentos hacia la circulación portal. Por último, vamos a ver los efectos a nivel de las enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas. Se ha debatido bastante en si hay algún vínculo entre la aparición y la progresión de las enfermedades neurodegenerativas y la inflamación crónica. Varios estudios recientes en animales y algunos humanos sugieren que hay una conexión entre el aumento de la filtración de la barrera intestinal y los trastornos neurodegenerativos psiquiátricos como el Parkinson, el Alzheimer, los trastornos del espectro autista y la depresión crónica. Específicamente en el autismo, se vio en un estudio post-mortem que el 75% de la expresión reducida de los componentes de las uniones estrechas formadores de barrera. También se vio en un 66% que había expresión aumentada de los poros y que estos pacientes tenían niveles leves de inflamación de la mucosa. Es decir, se han dicho muchas cosas, aún no se puede establecer realmente una correlación,
pero pues vemos que es un porcentaje muy elevado en todos los pacientes que tenían este diagnóstico. En cuanto al Alzheimer, pues la asociación con fugas en la barrera, pues también se ha asociado a la disrupción con este tipo de enfermedades. Aquí se vio en un modelo múrido que había una disfunción de la barrera epitelial intestinal y el depósito del beta-amiloide vascular en la mucosa intestinal, incluso antes de que se pudiera ver este depósito a nivel cerebral. Y también pues vieron que había un aumento de las proteínas proinflamatorias en las células microgliales y las células endoteliales de la barrera hematoencefálica y de las células inmunes circulantes en estos individuos. Y bueno, como conclusiones del artículo, realmente existen bastantes limitaciones respecto a las teorías de la higiene, los viejos amigos, la biodiversidad, ya que no explican del todo el aumento de las enfermedades alérgicas. Otra limitación de estas hipótesis es que los probióticos, pues hasta el momento no se consideran como alternativas viables para la prevención en el tratamiento de las alergias. Y parece que las condiciones de vida doméstica, el aumento de los nacimientos por cesárea, el uso de los antibióticos, algunas prácticas dietéticas, la urbanización, la contaminación del aire, pues son factores mucho más importantes en la higiene pública en general. La hipótesis de la barrera sugiere la necesidad de evitar desencadenantes ambientales y justifica muchos más estudios acerca de los niveles seguros de exposición a este tipo de sustancias que vimos a lo largo de la plática. Es necesario que continuemos la investigación sobre la barrera epitelial para avanzar un poco más en la comprensión de los factores y mecanismos moleculares asociados con las barreras con fugas. Ahora vamos a pasar al siguiente artículo que se titula Autoinmunidad, IgE y células productoras de receptores específicos de IgE. Este artículo fue publicado en la revista Current Opinion in Immunology en octubre del 2021, la cual tiene un factor de impacto de 7.486. El autor principal es Nicholas Charles. Él es director de investigación en el Centro de Investigación sobre la Inflamación y tiene un doctorado sobre mastocitos, basófilos e inmunopatología, y hasta el momento cuenta con 85 publicaciones. Ok, como introducción, vamos a tener que la hipersensibilidad mediada por IgE va a implicar varios actores. La misma síntesis de la IgE y las células que expresan los receptores de la IgE. Estos últimos van a ser los efectores claves que van a inducir la modulación inmunitaria y el establecimiento tanto de la enfermedad como de las reacciones locales o sistémicas. En un contexto alérgico mediado por IgE, a menudo la IgE va a ser el único inductor o al menos el principal de una reacción inmediata, el que va a llevar al paciente a desarrollar pues estos síntomas debilitantes que incluso pudieran llegar a ser letales como la anafilaxia. Sin embargo, a menudo la ausencia o títulos bajos de anticuerpos de otros isotipos también pueden ser responsables del inicio de una enfermedad alérgica. Ok, vamos a hablar ahora acerca de la autoinmunidad mediada por anticuerpos. Esta se va a definir como una reacción humoral a un organismo contra sí mismo o al menos contra algunos otros autoantígenos que varían pues dependiendo de una enfermedad u otra que se conocen como enfermedades autoinmunes mediadas por anticuerpos. Todas estas especificidades de los anticuerpos van a generar diversos mecanismos que van a involucrar una gran cantidad de actores y principalmente un sistema desregulado. Vamos a tener a los autoanticuerpos patógenos que se van a originar por medio de la ruptura de la autotolerancia y tienen un gran sinfín de razones que son multifactoriales, que van a ser específicas de cada una de las enfermedades. Pero también tenemos los antígenos asociados a la enfermedad, que van a ser anticuerpos que se reconocen directamente, que van a reconocer directamente antígenos de los órganos diana. Y estos los podemos dividir en los anticuerpos que lo reconocen de forma directa, como los autoanticuerpos anti-BP180 o anti-BP230, que son específicos del pemfigoide apoyoso. También tenemos a los anticuerpos que inducen de manera indirecta alguna desregulación del sistema inmunológico que da como resultado un daño orgánico. Aquí tenemos a los autoanticuerpos que se dirigen contra la citocina interleucina 24 en la urticaria crónica espontánea. Y por último, los antígenos estimulantes anti-TLR. Un ejemplo sería el ADN bicatenario en el lupus eritematoso sistémico. Ok, ahora las especificidades que van a dar cada uno de los autoanticuerpos, lo que van a hacer es que van a determinar su diana, pero el isotipo del anticuerpo va a determinar su capacidad
para modular el estado de activación de varios tipos de células y la interacción entre los órganos diana y las células activas, ya sea de manera inmunológica o por inflamación. Vamos a tener aquí algo bien importante, que son estas especificidades que van a ser los receptores de IgE, receptores de las inmunoglobulinas, en donde podemos tener el FC o el FCR. Estos receptores tienen patrones de expresión específicos en las células que van a determinar los efectos de los autoanticuerpos, pues dependiendo de los compartimentos de las células inmunes. Tenemos autoanticuerpos monoméricos que van a reconocer una diana específica, y la afinidad de su receptor, que es isotipo dependiente, va a determinar su presencia o no en la superficie de una célula efectora. En este contexto, solamente los receptores FC de alta afinidad para IgE en mastocitos y basófilos podrían permitir una unión de autoanticuerpos para las células efectoras, y de aquí su activación. Otro punto importante es la presencia de los inmunocomplejos en las enfermedades autoinmunes mediadas por anticuerpos. Estos van a contener autoanticuerpos oligomerizados, de múltiples isotipos que van a estar agregados a su objetivo y a factores del complemento. El aumento en la avidez de estos complejos multiméricos va a permitir una unión de los inmunocomplejos a todos los receptores de FC que son correspondientes, y tiene la capacidad de inducir tanto señales activadoras como señales inhibidoras. La integración de estas señales va a determinar el resultado de dicha unión del inmunocomplejo a una célula determinada. Ahora sí, vamos a hablar un poco de los isotipos. ¿Cuáles son estos autoanticuerpos que se consideran patógenos? Los que son de isotipo IgM se van a asociar con un papel más que nada protector en diversas enfermedades autoinmunes. Los IgG autorreactivos tienen una función patogénica en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, y los isotipos IgA e IgD realmente son los menos estudiados, y todavía existe mucho debate de si tienen un papel protector o funcionan como patógenos. Y en cuanto a la autoinmunidad por las IgEs autorreactivas, pues van a tener un papel regulador inmunológico de la IgE y la activación de las células portadores de su receptor de alta afinidad, a través de, como les mencionaba, de los complejos inmunes que contienen IgE, y todo esto se ha validado de forma reciente como factores patogénicos para varias condiciones autoinmunes. Algunas de las células que van a tener en su superficie expresar este receptor, pues van a ser basófilos, eosinófilos, mastocitos, células dendríticas, células de Langerhans, entre otros, y pues se han validado los mecanismos fisiopatológicos en donde están involucradas estas células. Hablando un poco más de los receptores de IgE, estos se van a describir como dos receptores transmembrana que tienen una afinidad muy significativa por la IgE. Tenemos primeramente el receptor de alta afinidad para IgE o FC epsilon R1, que en humanos va a tener una forma tetramérica y va a estar compuesto por una cadena alfa de unión a IgE de alta afinidad, dos cadenas beta asociadas a un amplificador de señal y un dímero de subunidades de señalización gamma común entre otros FCR. Este receptor específicamente va a ser capaz de inducir una activación posterior al cross-linking, ¿verdad? Es decir, vamos a tener la IgE por medio del receptor, va a permitir este entrecruzamiento para poder generar la degranulación de la célula. También va a tener la capacidad de generar una secreción retardada de mediadores tanto proinflamatorios como antiinflamatorios. Y también tenemos una forma trimérica que va a estar expresada en humanos en otras células, como las dendríticas, los eosinófilos, los monocitos y los macrófagos. También tenemos otro receptor que igual tiene una alta afinidad, pero es más baja que el de alta afinidad y se conoce como de afinidad más baja para IgE o FC epsilon R2 o CD23. Este se va a expresar principalmente a nivel de las células B, que van a cambiar a su isotipo por IgE. También se pueden presentar en las células T, en las dendríticas, en los monocitos, en las de Langerhans, en los eosinófilos, plaquetas y algunas células epiteliales. Se considera que es una lectina de tipo C y tiene un papel en la regulación de la síntesis de IgE a través de sus efectos por las células B. Puede tener algunos efectos proinflamatorios y antiinflamatorios en algunas afecciones tanto alérgicas como autoinmunes. Otra proteína importante que se menciona en el artículo es la galectina 3.
Esta es una lectina secretora que es capaz de unirse a las proteínas de superficie celular como la IgE y el receptor de alta afinidad. Esta se va a expresar y se va a secretar por células portadoras de este receptor, como neutrófilos, células T, B, y puede activar algunas células que están cargadas con IgE. Se ha encontrado que existen autoanticuerpos contra galectina 3, por ejemplo, en lupus eritematoso sistémico, y también se ha involucrado en la fisiopatología, aparte del lupus, de la artritis reumatoide, de la esclerosis múltiple y del síndrome de Sjögren. Hablando específicamente de los efectos mediados por este receptor de alta afinidad, vamos a tener que hay algunas enfermedades que tienen una muy alta prevalencia para estas anticuerpos reactivos o autorreactivos. Por ejemplo, el lupus, la urticaria crónica, el pemfigoide buloso, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la esclerosis múltiple, la de Graves, Hashimoto, el síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica, artritis reumatoide y uveitis autoinmune. Si bien la dermatitis atópica no se considera una enfermedad autoinmune, sin embargo, se considera una enfermedad autoinmune mediada por anticuerpos en sí, ya que exhibe una muy alta prevalencia de una IgE autorreactiva que se va a asociar con algunas otras enfermedades autoinmunes. Y también tenemos a la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, que bien no tiene una evidencia de IgE autorreactiva, pero se cree que tiene un posible involucro en la fisiopatología. Y también resulta interesante que es una enfermedad que responde a un tratamiento anti-IgE. En un estudio realizado por Seller y colaboradores, se identificaron más de 100 autoantígenos con IgE autorreactiva en pacientes con dermatitis atópica. Y en algunos en donde se detectó el isotipo IgG autorreactivo, aparte de la IgE, sería el lupus, la urticaria, el pemfigo buloso, la artritis reumatoide y la dermatitis atópica. Aquí en esta tabla, pues se resumen las condiciones autoinmunes, las que pues se han descrito como tales que tienen autoanticuerpos con agregación para este receptor específico. Y a excepción de algunas, como la esclerosis sistémica, la enfermedad mixta del tejido conectivo y el síndrome de Sjögren, la mayoría de las enfermedades van a tener niveles séricos de IgE muy elevados, que va a ser como muy característica de estas enfermedades mediadas por anticuerpos. Y que nos sugiere pues que va a tener una fuerte relación con un componente de tipo TH2. Ok, vamos a pasar entonces ahora a cuáles van a ser las células portadoras de este receptor específico que se asocian a la fisiopatología de las enfermedades autoinmunes. Bueno, aquí se sabe que tanto los mastocitos, basófilos, células dendríticas, plasmocitoides, eosinófilos y Langerhans tienen o expresan este receptor y están involucrados en la fisiopatología de estas enfermedades autoinmunes mediadas por anticuerpos. Aquí en rojo les indico cuáles son las enfermedades en donde la contribución de estas células en la patogénesis se ha relacionado claramente con su capacidad de respuesta a autoanticuerpos dirigidos contra IgE o contra su receptor de alta afinidad. Y en gris están las enfermedades en las que se ha demostrado que las células portadoras de este receptor contribuyen, pero su activación mediada por IgE no se ha establecido de forma clara. La relación entre los niveles de IgE sérica total, la IgE autorreactiva y la activación de las células portadoras de este receptor específico en estas enfermedades mediadas por anticuerpo sugiere de forma bastante importante que la prevención de la unión de la IgE a sus receptores pudiera llegar a bloquear este efecto deleterio que nos va a llevar a desarrollar la enfermedad. Es decir, dar un tratamiento diana para evitar esta unión. Y pues así es como pasamos a la terapia anti-IgE. Esta terapia se considera una diana terapéutica bastante prometedora por su contribución en estas enfermedades mediadas por anticuerpos. Específicamente hablando del omalizumab, pues lo que va a hacer es que va a prevenir la unión de la IgE con su receptor específico de alta afinidad y va a limitar la producción de la IgE, así como la disminución de la IgE libre, y además va a reducir la expresión de estos receptores de alta afinidad en la superficie de las células. También se han estudiado algunas otras nuevas bioterapias también que van dirigidas contra IgE, como el ligelizumab y el V221. Este va a ser un anticuerpo monoclonal humanizado que se dirige contra IgE
y también va a conducir a neutralizar tanto la IgE libre y a regular de forma negativa la síntesis de IgE a través del receptor CD23, que vimos que es el que es un poco de más baja afinidad. Y también se vio que la vida sérica del V221 duplica a la del omalizumab en algunos estudios que se han realizado en monos, por lo que también pues, nos habla de una terapia bastante prometedora. ¿Cuáles son las enfermedades en las que se ha tratado de utilizar esta terapia anti-IgE? Por ejemplo, la dermatitis atópica. Aquí pues hay algo de desconcierto, ¿verdad? Porque de acuerdo a su fisiopatología pensaríamos que esta terapia podría llegar a ser muy útil específicamente en esta patología. Sin embargo, se ha visto que el omalizumab no es más eficaz que el tratamiento convencional. Se menciona un artículo que es un ensayo clínico que demostró que había eficacia del omalizumab en la dermatitis atópica pediátrica. En cuanto al pemfigo buloso, el omalizumab resultó ser muy eficaz en esta enfermedad y el igelizumab no alcanzó a tener criterios de eficacia definidos. En la granulomatosis eosinofílica con poliangitis mostró algunos efectos beneficiosos en el ahorro de los corticosteroides y en el lupus eritematoso sistémico mostró un buen perfil de seguridad en el abordaje y también sugiere que pudiera llegar a ser una terapia prometedora. Como conclusiones del artículo, pues más allá de la alergia a las células portadoras de IgE y de sus receptores, hay muchísimas otras cosas que se van a involucrar en esta serie de afecciones que nos van a traer consigo una enfermedad autoinmune. Los pacientes que tienen estas enfermedades mediadas por anticuerpos pudieran llegar a beneficiarse de manera estratégica con un anti-IgE y se podría validar la focalización de la IgE, mastocitos, basófilos, eosinófilos y células dendríticas como modalidades terapéuticas que van a llegar a ser eficientes o prometedoras. Como conclusiones personales, pues se requiere una investigación continua sobre estos factores o mecanismos que dañan la barrera epitelial, que nos va a producir una disrupción de la misma y con esto la generación de enfermedades. El desarrollo de productos más seguros y menos tóxicos en el ámbito industrial, así como la identificación de algunos biomarcadores, nos van a permitir reconocer de forma temprana las fallas a nivel de esta barrera y pues pudieran mejorar el pronóstico de esas enfermedades relacionadas. Y es necesario que se desarrollen nuevos enfoques terapéuticos sobre los receptores específicos de IgE para poder mejorar la sobrevida de los pacientes que tengan enfermedades tanto alérgicas como autoinmunes. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.